Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos ahora en el capítulo número 12, donde encontramos un subtítulo: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Pero también tenemos un subtítulo donde encontramos: Pedro es librado de la cárcel. Y un último subtítulo: muerte de Herodes. Aquí vemos la expresión que habíamos encontrado en el capítulo número 11. No olvidemos que venimos pues del capítulo número 11, donde el apóstol Pedro había dado un informe a la iglesia en Jerusalén, y luego vemos cómo la mano de Dios guardaba a los cristianos, y en Antioquía se le llama cristianos a las personas que son seguidores de Jesús, son seguidores del Maestro. Y entonces nosotros podemos ver cómo en los tiempos de Claudio el Espíritu Santo había informado que venía una gran hambruna, y los hermanos voluntariamente dieron una ofrenda para ayudar a los hermanos allá en Jerusalén. Y habíamos leído el Salmo 41, donde Dios pues ayuda a todos aquellos también que ayudan al pobre, como dice la escritura. Pudiéramos entonces, cualquiera que lee la escritura, decir, bueno, si la mano de Dios estaba con los discípulos en este capítulo número 12, que Jacobo es muerto por Herodes, pero vemos que también Jacobo, el hermano de Juan, él le había pedido a Jesucristo que en su reino él se sentara a la derecha y su hermano a la izquierda. Los dos hermanos pedían esos puestos, y Jesucristo le dice que eso solamente está dado por el Padre, pero que ellos podían beber de la copa que él iba a beber, y también ser bautizado con el Espíritu que él iba a ser bautizado. Así que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, como vemos en el Pentecostés por primera vez. Pero también está recibiendo la copa, la muerte, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo también le profetizó. Entonces en este capítulo número 12 se abre también una dura realidad para la iglesia primitiva. Ahora el mismo imperio, no solamente los judíos, está dando muerte a los cristianos. La persecución entonces se intensifica de parte del rey de Herodes. Fíjense que está la mano de Dios, pero también dice acá, vamos a encontrar en esta escritura, que entonces Herodes echa mano de los creyentes, ejecuta a Jacobo, el hermano de Juan, y encarcela a Pedro con una intención de complacerse con los judíos, de reafirmar su poder. Entonces, hermano, en esta realidad bíblica que nosotros encontramos acá, resalta el contraste entre el poder de las leyes terrenales y el poder de Dios, que Dios contrasta pues esta maldad, está en contra de esta maldad, porque son los hijos de Dios, son los que están predicando el amor, la paz, la misericordia y la vida. Ahora, Dios es quien vela por su pueblo. En el trasfondo de estos sucesos, Lucas señala que en los días de la Pascua, que conecta con la redención que Dios había obrado en Israel desde Egipto. Así que la Pascua es la memoria de la liberación por la sangre del Cordero. Se enlaza con la experiencia de la iglesia, que es librada por la sangre de Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Entonces fíjense que empieza una tribulación más intensificada. Así que vamos a leer la escritura y vamos a darle pues este título: la tribulación de los cristianos, la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, dando así este paralelismo de pensamiento con lo que nos deja acá la escritura. Y vamos a leer del verso número 1 hasta el verso número 8 para ejecutar así pues en estos instantes, guiado por el Espíritu y también por la palabra de Dios, que vamos a leer este devocional que nos llena de alegría, de gozo, de contentamiento, porque es la palabra de Dios la que a nosotros nos da ese efecto que solamente causa
en aquellos que buscan a nuestro Señor Jesucristo con toda su mente, con todo su corazón. Eso habíamos dicho también. El Señor manda que le adoremos, le alabemos, le busquemos con nuestra mente y con nuestro corazón. Y leemos así en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándoles a 4 grupos de soldados cada uno, para que los custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Este es el otro subtítulo. Vamos a seguir la escritura desde el verso 6 hasta el 8. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, hemos leído tu palabra que es vida, Señor, tu palabra, mi Dios amado, que es la que nos habla, nos instruye, nos da sabiduría, nos da entendimiento, Señor, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque vemos unos hechos, Padre amado, aquí en la tierra, pero son muchos los hechos que suceden en el mundo espiritual que nosotros no sabemos, no entendemos, pero sí, Señor, mi Dios amado, somos guiados por tu Santo Espíritu. Sabemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario trajo también la vida espiritual. Aunque vemos este relato donde nuestro amado hermano Jacobo murió, pero fue librado de la muerte. Pero también vemos, Señor, aquí un subtítulo, que Herodes murió. Pero ¿quién nos libró de la muerte? ¿Quién es el verdadero rey? ¿Y quién tiene el control en todas las cosas, Señor mi Dios amado, en esta tierra? Por eso, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque también vemos en la parábola, Señor, cuando murió el rico, pero también murió el mendigo, Señor, mi Dios amado, cómo las cosas espiritualmente cambiaron, Padre amado, Señor, donde el pobre, aquel que confiaba en ti, Señor, aunque se alimentaba de las migajas, fue consolado en tu seno, Padre amado. Pero el otro, en su arrogancia, en su maldad, Señor, mi Dios amado, y dándote la espalda, Señor, entonces fue atormentado. Es por eso que también predicamos la palabra, Señor, para que aquellos, Señor, mi Dios amado, que están caminando espaldas a ti, quienes son arrogantes, Padre amado, y andan en un mundo religioso, y los otros, Señor, mi Dios amado, que andan muertos en delitos y pecados, Señor, y que aún son desechados por la sociedad, hay esperanza, Señor. Tú eres el único que abre los ojos, el entendimiento espiritual, para que podamos ver y entender que más allá de la realidad de este mundo, Señor, hay una verdadera realidad que es eterna, y que este mundo es pasajero, pero que es la condición en la que nosotros nos vamos a morir, que es lo más importante, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces encontramos aquí una realidad que apremia para los cristianos, que quizás muchos cayeron en confusión, en tristeza, porque vieron pues que la persecución ahora no solamente es parte de los judíos, sino que también ahora es parte del rey Herodes. Dice que en aquel tiempo, entonces el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle. Fíjense que es una expresión idiomática que nosotros encontramos acá, la mano de Dios, la mano de Herodes. Entonces pareciera como que hay un enfrentamiento que nosotros vemos acá, un enfrentamiento espiritual. Dios tiene a sus hijos predicando, pero también Herodes, quien es la autoridad, les echa mano y los mete preso, y dice que mata a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios, mientras que habían sucesos materiales, visibles, palpables, que trajeron pues preocupación, quizás dolor, angustia. También había un pueblo que estaba orando. Herodes buscó destruir a la iglesia, se levantó una tribulación, mas sin embargo, mientras Jacobo fue entregado a la muerte, la iglesia no quedó paralizada, ni tampoco destruida, ni desvelada, sino que la iglesia empezó a orar, empezó a preservar la oración. La fe no se quiebra frente a la tribulación, al contrario, se purifica, se fortalece. La iglesia empezó a hacer oraciones sin cesar. Aunque este hombre estaba buscando agradar a los otros hombres, la iglesia buscaba agradar a Dios en oración, se inclinaba a su Dios. Había una fe, porque como dice el libro de Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque Jesucristo ya no era visible, ya no era palpable, ya ellos no los tenían allá al frente como el líder, estaba en el trono. El verdadero rey se había sentado en su trono, el rey de reyes y señor de señores, a donde se inclinó la iglesia con poder. Pero aunque Jacobo fue muerto, fue librado, porque se fue con él. Él lo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que nosotros debemos de tener a diario en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor dijo en su palabra: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que nada de lo que nosotros veamos en esta tierra, que el mundo se levante, que grandes ejecutivos de empresas y grandes gobernantes quieran atemorizar al mundo, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la palabra poderosa. Nosotros sabemos qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Sabemos que la arrogancia, como dice la palabra de Dios, que los altivos Dios los derribará, que Dios mira de lejos a los altivos, pero Dios muestra su mano, muestra su amor para los humildes. Es por eso que la iglesia dobla su rodilla y entra en oración. Y vemos pues cómo se cumple entonces la liberación. Aunque nosotros también vemos aquí en este capítulo la mano de Dios, la soberanía de Dios, porque pudiéramos preguntar, bueno, ¿por qué Dios no libró también a Jacobo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Pero ya Jesucristo se lo había dicho: de la copa que yo bebo también tú beberás. Así que ya Jesucristo había alertado a su pueblo, había alertado que estos hombres se iban a levantar en contra de ellos. Algunos echarían a la cárcel, otros matarían. Son palabras del Señor Jesús. No son cosas que le cayeron a ellos de repente en sorpresa. Ya Dios lo había hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Fíjese que la escritura que nos deja nuestro amado hermano Lucas en la liberación, donde Dios obra, el Señor obra para librar a Pedro, dice que estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjese la gran seguridad que había. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz en la cárcel resplandece dentro de la cárcel. Y tomando a Pedro, lo tocó por el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y es pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces vemos como nuestro hermano Lucas deja claro cómo todo está en una gran seguridad. Y este Pedro no es un mago como vemos hoy día, gente que hace artilugio y se libra de las cadenas. Era un simple pescador. No sabía nada de cómo librarse, ni tampoco buscó hablar con los gobernantes, buscó decir: bueno, yo no he hecho nada malo, ¿qué es lo que está pasando? Porque estoy aquí. Sino que esperó en la obra de Dios. Entonces
cuando nosotros estemos pasando por aflicción, cuando nosotros estemos pasando por diferentes dificultades, Dios nos va a decir, Dios nos va a hablar y Dios nos va a guardar, pero nos va a librar y nos va a guiar de manera que nosotros vamos a ser librados, porque vamos a ver más adelante cómo el apóstol Pablo también pudo hablar con personas y relatarle los hechos que pasaban y también fue librado. Así que de muchas maneras otras Dios nos libra y Dios nos recuerda que la obra es de Él. Esto también nos deja también acá nuestro amado hermano Lucas. Yo creo que las cosas que él escribe no son nada más que abuelo de pájaro, sino para que nosotros podamos entender que así como el ángel en aquella noche de la Pascua libró al pueblo de Israel, también está librando el pueblo de Dios, a los que están presos, del mismo pueblo de Israel que los acusa a ellos, que los acusa que están con Jesucristo, a donde ellos pues le han entregado a los romanos, no han creído en él, lo tienen como un falsante, lo tienen como un impostor, que no es el Mesías, pero que hay un pueblo que cree en él, que hay un pueblo que se da de cuenta que las escrituras verdaderamente hablan que este es el Hijo de Dios. Recuerden que Pedro fue quien dio esta majestuosa confesión y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces en aquella hora un ángel interviene para librar a Pedro. La liberación ahora no depende de la fuerza humana ni de las estrategias políticas. Acuérdense que esa liberación que se dio allá en Egipto fue una mediación que Dios le permite a Moisés con Faraón y hablarle y hacer una mediación humana. Y entonces Dios hace unos prodigios, unos milagros, unos juicios en contra de Egipto. Pero aquí fíjese cómo la mano de Dios directamente manda el ángel, toca a Pedro para que se despierte silenciosamente, y la gloria de Dios llenó ese lugar. Entonces vemos cómo ya la gloria del Señor se manifiesta con poder. No son estrategias políticas que busca Pedro, ni hablar con nadie, sino la intervención del Dios soberano, el Dios real. Pedro estaba custodiado por soldados, encadenado. Ninguna fuerza terrenal puede impedir la voluntad de Dios. Ningún propósito humano aquí puede levantarse contra el poder de Dios. Así que también es algo que nos deja nuestro amado hermano Lucas, y vemos cómo ahora Dios libra a Pedro. Fíjense que en la escritura de Marcos capítulo número 10 verso 35 el Señor le dice así la respuesta que le da Jacobo. Fíjese cómo le pregunta: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidamos. Queremos que nos haga lo que pidamos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Ahí está. Ellos dijeron: podemos. Entonces para ellos ya esto le traía una aflicción, porque ellos iban a beber de ese vaso de la muerte también, y podían ser crucificados también, como lo está haciendo nuestro hermano Jacobo. Dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Ahí está, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces ellos fueron llenados del Espíritu Santo, pero también fueron muertos. Pero también el Señor Jesucristo le dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado. Entonces el Padre es quien llama, es quien prepara, y es quien va a dar verdaderamente la recompensa cuando las personas lleguen delante de su presencia. Así que hay que mantenerse firme, y que el Señor Jesucristo entonces cumple su palabra. Esto nos enseña que la iglesia camina en medio de la tribulación, pero nunca es abandonada por Dios. La muerte de Jacobo muestra que algunos son llamados al martirio, mientras que otros son librados por medio de la mano de Dios. Recuerda que Dios también extiende su mano para librar, hermano. Ambos casos la iglesia permanece bajo el cuidado de Dios. La oración constante en medio
del problema, en medio de la tribulación, nos sostiene por medio de la fe. Así como en la noche de la Pascua Israel fue guardado por la sangre del Cordero, así también estos que creyeron en el sacrificio, en la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo para su limpieza de pecado y para tener vida eterna, así también entonces la iglesia vive por medio del sacrificio del Cordero eterno. Este es el verdadero Cordero Pascual, Jesucristo, quien asegura la victoria definitiva. No es el éxodo nada más material o físico, es el éxodo espiritual que se da por primera vez después de la cruz del Calvario, como habíamos comentado, que dice el Salmo 68, que se llevó cautiva la cautividad. Dios, por medio de lo que Jesucristo hace en la cruz del Calvario, también le da la victoria a todos aquellos que habían creído en él. Así que Dios es bueno. Dios es bueno, y dice también ese salmo: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dice: cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Fíjese cómo llegarían aquellas personas que estaban cautivos allá en el cautiverio de el seno de Abraham, porque dice la palabra que allí estaban cautivos, presos, esperando que llegase nuestro Señor Jesucristo. Aunque ellos no estaban sufriendo ese tormento que estaban sufriendo los demás, pero ellos estaban esperando también la venida del Mesías, la venida del Todopoderoso, y confirma a Cristo en la cruz del Calvario esa victoria. Esa victoria. Los reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos, y que desde la antigüedad he aquí dará su voz poderosa, voz poderosa. Entonces Dios habla con voz poderosa. Dios nos da la victoria. Así que tenemos que seguir adelante. Estos hermanos, aunque sufriendo, no se amilanaron, no se echaron hacia atrás. Ellos pusieron la confianza totalmente en lo que nuestro Señor Jesucristo les habló. Les dijo que ellos verdaderamente iban a sufrir una tribulación, iban a sufrir cosas difíciles, pero Dios estaría con ellos. Así que, amado hermano, es la Escritura la que nos habla. La Escritura dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habitase entre los hijos de Dios. Entonces fíjense que hay una paga también para los rebeldes. Esto es lo que encontramos en Efesios capítulo número 8, 4:8, el verso 8. Pero Dios habla, Dios nos muestra su palabra. Entonces, ¿a dónde fue el rey Herodes y a dónde fue Jacobo? Que lo vamos a ver más adelante, cómo el pueblo clama delante de Herodes, pero Herodes se ensoberbece y Dios le da su juicio. Así que nos deja nuestro amado hermano Lucas una buena palabra poderosa para que nosotros reflexionemos, para que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, porque esta palabra que nosotros vemos acá, Señor, que de antemano los escritores vieron tu gloria, Señor, vieron tus maravillas y se cumplieron todas en Cristo Jesús. Esas promesas, Señor, esas palabras, Señor, de aliento, de fuerza, de fortaleza y de esperanza, son llevadas a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros, Señor, debemos también mantener la fe, mantener la esperanza. Nosotros, Señor, mi Dios amado, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra, Señor, mi Dios amado, dicha por tus profetas, dicha por nuestro amado Señor Jesucristo y por sus santos apóstoles, Señor, a quien Él llamó y a quien Él designó como la autoridad que hoy nosotros tenemos, Padre amado, para confiar en ti, Señor, para darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre amado. Señor, gracias por este alimento que tú nos das, Señor, ya bien sea por las diferentes dificultades que nosotros estemos pasando, Señor, pero también si estamos alegres, Señor, si no tenemos dificultades,
Señor, si estamos gozando de las cosas que tú has creado, si tenemos paz, tranquilidad, como también lo vimos en el capítulo, Señor, mi Dios amado, número 9, cuando muchos de los hermanos también estaban orando, Padre amado, porque Saulo perseguía a la iglesia y tú lo convertiste, y eso trajo una paz, Señor, trajo una paz por donde tú habías mandado a predicar tu evangelio. Y entonces se vio cómo se cumple tu palabra y vino la paz a todos aquellos hermanos por medio de tu mano, por medio de tu amor, por medio de tu misericordia. No fue necesario destruir, Señor, a Saulo, sino convertirlo, Padre amado. Y entonces tú convertiste todo ese panorama trágico y de miseria en gozo, en alegría, porque también un alma había sido librado, Señor. Y no solamente, Señor, mi Dios amado, para ser librado, sino también para ser un instrumento, Padre amado, porque tú libras, tú llamas y tú preparas, Señor, mi Dios amado, para que también hagamos tu obra. Por eso también te pedimos por aquellos que escuchan tu palabra, aquellos que están ciegos, Señor, aquellos que pudieran ser nuestros enemigos también, que se burlan de nosotros, pero que también en un tiempo también nosotros estuvimos de parte del enemigo, Señor. Muchos ciegos, Señor, persiguiendo también, difamando también a tu pueblo, Padre amado, pero que hoy muchos hemos sido tocados, hemos sido llamados, hemos sido convertidos, pero también hemos sido preparados, Señor, alistados, Señor, mi Dios amado, para llevar el mensaje de tu palabra, Padre amado. Por eso te pedimos también por aquellos que no te conocen, Padre, que seas tú quien toque sus mentes, sus corazones. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.